Podemos quedarnos de pie por un momento. Solo quiero pasar un momento agradeciendo a Dios por Jesús. Dios, te agradecemos mucho porque mandaste a tu Hijo a este mundo. Sin Él estuviéramos perdidos. No tuviéramos camino de regreso a ti. Creo que muchas veces olvidamos el sacrificio y nos enfocamos en los problemas al frente de nosotros sin entender los problemas que ya has resuelto a través de Jesús. Dios, oro hoy para que recordemos eso, que encontremos descanso en eso y que entendamos que con Jesús nuestra eternidad está cuidada y no hay nada que el enemigo nos pueda quitar en eso. Dios, te agradecemos por eso hoy. Dios, te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Amén. Sí. Se pueden sentar. Hola Grace Family Church. Estoy emocionado de que nos acompañen aquí hoy. Estamos cantando sobre Jesús y lo que es divertido es que estamos hablando sobre su hermano y lo que él escribió. Si te lo has perdido, estamos en Santiago 5. Estamos en la quinta semana de nuestro estudio en Santiago. Si te lo perdiste, puedes ponerte al día con nosotros, puedes ir a YouTube, puedes ver los mensajes anteriores, puedes descargar el guía de estudio que lo acompaña, puedes ver los mensajes que van con los grupos pequeños y puedes acompañarnos en eso si te lo has perdido porque creemos que esto ha sido impactante. Santiago es un libro increíble de la Biblia. Solo es un hombre que va al grano. Tiene una increíble sabiduría y lo dice directo. Lo que es interesante es que vamos a ir a Santiago 5 en un segundo, pero quiero ir a otra persona que también era igual. Uno de los discípulos de Jesús, Pedro, quien fue un hombre que decía las cosas directas. Lo gracioso sobre él es que a veces lo hacía bien y otras veces lo hacía muy mal. De hecho, varias veces decía lo correcto y Jesús lo felicitaba por ello, y una vez dijo algo tan mal que puedo imaginarme a Jesús diciéndome esto. Dijo, aléjate de mí, Satanás. Entonces, creemos que Pedro tal vez era un adolescente en esta época, así que solo dice estas cosas. Ahora, al mismo tiempo, fue el único discípulo que cuando Jesús caminó sobre el agua dijo, ¿puedo caminar contigo? Sabemos que es un hombre de gran fe. Pero creo que una de las partes más bajas de la vida de Pedro vino cuando Jesús estaba explicándoles que iba a morir. Fue a los discípulos y dijo, chicos, esto es lo que necesito que entiendan. Estoy a punto de ser llevado, van a juzgarme, van a matarme y ustedes me van a abandonar. Y Pedro dice, absolutamente no. Pedro dice, ellos pueden abandonarte porque no son tan buenos como yo, pero yo prometo que no voy a abandonarte. Jesús dice, no, vas a hacerlo. Dice Dios, Jesús, no va a pasar. Entonces Jesús dice, mira, está bien, ¿quieres empujar esto? Antes de que el gallo cante, lo cual es una manera rara de decir dice, antes de que el gallo cante 2 veces, vas a negarme 3 veces. Pedro dice, absolutamente no. Están orando, vienen por Jesús. Pedro fue el único que lo defendió, aunque Jesús dijo, quédense atrás. Y creemos que estaba tratando de cortar la cabeza de una de las personas que venía contra Jesús y le cortó la oreja. Jesús fue, levantó la oreja y la puso de vuelta. Miró a Pedro de manera que vemos a los padres mirar a sus hijos, de manera como, no estoy enojado, solo estoy decepcionado. Ponen la oreja de vuelta. Vemos a Pedro en el juicio de Jesús. Lo que es interesante, creo que lo entendió en ese momento. El hecho que si Jesús era juzgado y condenado, iba a morir. Si Pedro era encontrado creyendo la misma cosa o ser uno de sus seguidores, tal vez si era conocido por eso, él también moriría. Entonces vemos a Pedro negar a Jesús 3 veces. 3 ocasiones diferentes. Una vez fue literalmente a una sierva que no tenía nada de poder. Dice que la tercera vez que negó a Jesús, el gallo cantó y Jesús miró directamente a Pedro. Puedo imaginarme ese momento, solo el sentimiento de decepcionarlo, de solo incomodidad en ese momento. Y Jesús después muere y Pedro cree que acaba de perderlo. Ha hecho todas las cosas equivocadas, pero Jesús resucita y perdona a Pedro. Pero después se le dice algo a Pedro que todos debemos entender. Les dice a todos los discípulos, les dice, no traten de hacer mi trabajo hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Lo que vemos después es que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y sobre las personas durante el tiempo de Pentecostés, y vemos a Pedro enfrentándose a la muerte y decide hablar sobre Jesús, predicar un mensaje que salva a miles. Esto es lo que quiero que entendamos. Creo que es lo que Santiago quiere decir. En nuestra propia voluntad, nuestra propia disciplina, pasión y valentía, a menudo lo encontraremos insuficiente para seguir a Dios. Es solo con el poder del Espíritu Santo y una relación con Dios que podemos hacer lo que nos ha llamado a hacer. Hemos hablado sobre unos temas difíciles en las últimas semanas,
Pero cada vez que Santiago dice, necesitas el poder del Espíritu Santo, necesitas una relación con Dios. En la primera semana hablamos sobre el sufrimiento y cómo necesitamos que Dios esté con nosotros en medio del sufrimiento o no lo superaremos. En la segunda semana el pastor Dero habló sobre si tenemos a Dios dentro de nosotros y transforma nuestro corazón, nos permite hacer buenas obras, porque es de un corazón bueno que salen las buenas obras. En la tercera semana hablamos sobre cómo es por causa de ese mismo buen corazón que las palabras que salen de nuestras bocas cambian. Y la semana pasada, los pastores de los campus hablaron sobre cómo tenemos deseos dentro de nosotros que luchan dentro de nosotros, pero también causan que luchemos con los que nos rodean. Y es solo con el poder del Espíritu Santo y Dios que podemos derrotar esos deseos. La razón que estoy diciendo esto es por lo que sucede en Santiago 5. La manera que está terminando este libro está repitiendo esta idea que necesitamos tener una relación con Dios si queremos pasar por esta vida siguiéndolo. Para tener una relación con Él, hay una parte que parece que pasamos por alto, que debemos hacer con más frecuencia. De hecho, Santiago dice esto es lo que debes hacer en toda situación. Debes orar. Debes orar. Dice, necesitan pasar tiempo en oración. Lo que Santiago hace en la última parte del capítulo 5 es pasar por 5 situaciones diferentes en las que todos nos vamos a encontrar. Dice, la respuesta es orar. Déjenme solo decirles esto. Hay situaciones que encontrarán donde una de estas definirá dónde estás en este momento. Incluso si no estás ahí, igual escucha porque estarás ahí en algún momento. Y escucha porque hay alguien a tu alrededor que está lidiando con esta situación y tendrás la habilidad de ministrar a ellos y ayudarlos. Santiago empieza esta última parte de la misma manera que empezó el primer capítulo. Habla sobre el sufrimiento. Santiago 5:13 dice esto. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Cuando sufrimos, oramos. Parece como, claro, How, hablamos sobre eso todo el tiempo. ¿Por qué no haría esto? Porque nuestra inclinación natural cuando sufrimos no es orar. Es quejarnos y volvernos amargos. Es enfocarnos en el problema que está al frente de nosotros en vez de enfocarnos en nuestro Salvador. Así que dice, no está recordando, dice, cuando estás pasando por eso, asegúrate de orar, porque orarle a Dios hace que no nos volvamos amargos, sino que nos volvamos mejores. Lo que Dios puede hacer en este momento es esto, la oración alivia nuestro sufrimiento o nos da la habilidad o nos fortalece para pasar a través de eso. Lo que necesitamos entender, creo que una de las razones más grandes que no oramos en medio de nuestro sufrimiento y varias veces es porque no nos damos cuenta que no estamos yendo a una deidad que no se preocupa por nosotros. Hay una razón por la cual Jesús se refiere a Dios como Padre cuando ora al frente de sus discípulos. Cada vez que Jesús ora al frente de sus discípulos se refiere a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque así es como debemos sucumbir a nuestro Dios. Dice, refiéranse a Él como Padre porque cuando ves a un niño ir a su padre, ¿cómo va su padre? A un buen padre. Va con valentía, ¿cierto? Ves a un niño correr a su padre, le abraza la pierna y ¿qué hace inmediatamente? Le pide algo. ¿Cierto? Tiene esa habilidad. ¿Por qué? Porque es un buen padre. Ese padre se preocupa por él. Sí, ese padre es mucho más grande que él y más poderoso que él, pero entiende que ese poder no está ahí para lastimarlo, sino para consolarlo y fortalecerlo. De la misma manera, podemos ir a nuestro Padre. Y necesitamos ir a Él porque en medio de nuestro sufrimiento tenemos que quitar el peso que está sobre nuestros hombros y tenemos que transferir eso a Dios. A través de la oración transferimos nuestras cargas al único que puede llevarlas. Seguro me han escuchado decir esto antes, pero esto me convence cada vez que lo escucho. Cuando escuché a un pastor decir esto, dijo, es así, si cuando oras no sientes un sentido de alivio, no estás orando, solo te estás quejando. Eso me golpea. Porque si no tengo sentido de alivio, uno, he decidido que no debería entregárselo a Dios o no creo que sea lo suficiente grande para manejarlo. Debemos transferir esa carga a Él. Creo que varias veces la razón que no transferimos la carga es porque tenemos una mentira cristiana dentro de nuestra cabeza que entra a una iglesia, esta idea que Dios no nos da más de lo que podemos manejar. Tengo que decirles, eso es de 1 Corintios 10. Ese versículo no se trata sobre eso. Dice que Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas manejar y siempre te dará una salida. Dios te dará más de lo que puedes manejar a propósito para que vayas a Él. Lo hará, lo permitirá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace que vayamos a Él? ¿Por qué Dios quiere que vayamos a Él? Porque sabe esto, cuanto más tiempo pasamos con Él, mejor será nuestra vida. Tendremos más habilidad de seguirlo. Estaremos más en el lugar correcto para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que oramos. Oramos.
Como dije la primera semana, cuando oramos en medio de nuestro sufrimiento, lo que Dios permite que hagamos es cambiar nuestro enfoque y nos permite tener una alegría en medio de la situación. Entiendan que está haciendo algo que no podemos ver. También nos da la sabiduría para caminar a través de eso. Así que cuando sufrimos, oramos. Pero, ¿qué tal al otro lado? ¿Qué tal cuando las cosas están yendo bien? Bueno, esa es la segunda parte del versículo 13. Dice esto: ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Tienes algo bueno que sucede en tu vida? ¿Consigues un trabajo nuevo? ¿Recibiste un ascenso? Alabamos. ¿Te casaste? ¿Tuviste un aniversario que nunca pensaste que tuvieras? Alabas. ¿Tuviste un hijo? ¿Tuviste un cumpleaños? ¿Tuviste sanación en tu vida? Sea lo que sea, alabamos a Dios. Cuando estamos felices, alabamos. Es decir, otra vez, claro que sí. Cuando las cosas están bien, nuestra respuesta natural es mirar a Dios. Mi respuesta natural es decir, estoy bien. He hecho un buen trabajo. Entonces, la razón que Santiago dice, necesitamos asegurarnos de alabar cuando estamos felices, es para que pongamos en Dios el entendimiento que Él es quien lo hizo. Él es quien me bendijo. Porque necesito estar cerca de Él, también en medio de los tiempos buenos. Cuando estamos felices, alabamos. La alabanza es una respuesta a las bendiciones de Dios. Es así. No solo alabamos si la bendición está pasando, también alabamos a Dios por sus bendiciones que nos ha dado en el pasado. Son las bendiciones que tenemos en este momento, pero también lo que sabemos que va a pasar en el futuro. Alabamos a Dios entendiendo todas estas cosas al mismo tiempo. Creo que muchos de nosotros no entendemos esto porque cuando venimos a la iglesia, una de las responsabilidades de nosotros en la congregación es alabar a Dios juntos. Cuando adoramos, eso es lo que hacemos, estamos alabando a Dios. Algunos no se dan cuenta de esto porque tenemos un escenario y piensan, porque los cantantes están en el escenario, yo soy la audiencia. No lo eres. La audiencia es Dios. Estás en la banda. No te vamos a dar un micrófono o un instrumento, pero estás en la banda. Si te sientes mal sobre eso, eso está bien. Yo tampoco recibo un instrumento y me apagan el micrófono apenas cantamos. Pero lo son. Le puede decir la persona, sí, estoy en la banda en Grace Family Church. Porque es nuestra responsabilidad ser parte de eso. Nos reunimos juntos. Es así, si no estamos en un momento donde estamos alabando a Dios por nuestra bendición actual en nuestra vida, estamos uniéndonos a otros mientras ellos alaban a Dios por las bendiciones en sus vidas. Es algo que hacemos juntos. Alabamos. Esto es lo que es importante. La alabanza nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Mantiene a Dios en el lugar correcto. Nos recuerda quién lo hizo y por qué necesito mantener la fe en Él. Este es el otro lado de lo que la alabanza hace. No sé si saben esto, pero cuando cantamos canciones, estamos cantando versículos de la Biblia. Estamos recordándonos del carácter de Dios. Es por eso que debemos responder. Entonces, solo quiero tomar un momento y no quiero que nadie se sienta como si estoy yendo directamente contra ellos, pero esto es lo que sé, esto es lo que sé. La cosa más difícil, especialmente para los hombres, viniendo a la iglesia, es el tiempo de adoración. Algunos vienen 15 minutos tarde a propósito. Pensaron que nadie lo notó, pero sí lo notamos. Cuando lo hacen, se sientan así y lucen enojados porque todos están cantando y felices. Es así. Eso está bien si es como respondes cuando tu equipo favorito anota un touchdown. Sí, mi equipo favorito. Tom Brady es el mejor. Miren, lo entiendo. Es incómodo, es diferente. Fue difícil para mí, bien difícil. Crecí en una iglesia a través del quinto grado. La iglesia en la que crecí cantábamos de himnarios y cantábamos sobre la gracia y cuánto amábamos a Dios, pero nadie sonreía, lo cual era raro. Después fui a otra iglesia del sexto al décimo grado y empezamos a aplaudir. Y aún recuerdo haber visto la primera vez que alguien levantó la mano. Estaba como, ellos tienen una pregunta. Estaba como, no quiero levantarla. Recuerdo la primera vez que un líder de alabanza dijo, levanten su mano. Y estaba como, tú levanta la mano. No me digas qué hacer. Pero lo que entendí durante el tiempo es que no estaba levantando las manos como una manera de alabar. Es una postura de adoración. Está mostrando a Dios que estoy completamente entregándome a Él y viendo su grandeza. Entonces, aún estoy, no paso todo el tiempo con las manos levantadas, pero hay momentos cuando cantamos, todos clamen al Rey Jesús, ese es el momento. Me di cuenta de eso. De lo que me di cuenta es esto. No importa lo que todos los demás están haciendo a mi error, no me están prestando atención. Es mi respuesta emocional natural de quién Dios es en mi vida.
Esa es la respuesta de adoración que debemos tener. ¿Por qué? Para mantenernos conectados a Dios. ¿Por qué necesitamos mantenernos conectados a Dios cuando las cosas están yendo bien? Porque tarde o temprano, para. Es verdad. De lo que Santiago habla después es lo que tiende a detenernos. Es lo que va de mi vida va bien a mi vida no va bien y no sé qué pasó. Es cuando nuestra salud es afectada. Santiago 5:14 lo dice así. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Cuando estamos enfermos, oramos con los demás. Con los demás. Dice, llama a los ancianos de la iglesia. Estas son las personas que son mayores que nosotros, que han pasado tiempo con Dios, que quieren rodearnos y orar por nosotros. Ahora, hay dos cosas de las que Santiago está hablando aquí. La primera es esta. Había una creencia en la fe judía que si te enfermabas era por causa de tu pecado. Y lo que Santiago quiere que entiendas es, no, la enfermedad es parte de un mundo caído, no es por causa de tu pecado. Aunque el pecado puede causar enfermedades físicas. Dice, no es por causa de eso. Porque también creían esto, si tenías un hijo y ese hijo nacía ciego o con alguna clase de enfermedad es por causa de tu pecado. Y eso no es lo que trata de decir. Eso no es lo que eso es. También dice esto, ven y sé ungido con aceite. Solo diré esto, cálmense damas de aceite. Algunas están como, recibes un cupón con 15% de descuento si ves el mensaje del pastor Hall. No. Parte de la unción era la idea de ser humilde, permitir que alguien ore por ti, pero en esa época el aceite era usado como medicina. El aceite era usado como medicina. Así que Santiago dice, entiendo, la primera cosa que hacemos cuando estamos enfermos es ir a Dios, pero también podemos ir a la ayuda médica. Podemos. Podemos ir a los doctores y podemos ir a los médicos, pero hay veces cuando el único que puede ayudar es el gran médico. Nos dice esto. Ahora, es esto, cuando hablo sobre la sanación, hay una respuesta inmediata con muchos de nosotros. Porque para algunos, tal vez has pasado por una sanación inmediatamente, dices, absolutamente, Dios puede sanar, pero para otros has orado para que alguien sea sanado o no sea sanado, entonces vas y dices, no, Dios no sana. Para algunos, tienes personas en tu vida que han dejado la iglesia porque Dios no sanó a alguien que pensaron que debía sanar. Entonces dice, Dios no puede sanar y eso está mal. Dios absolutamente puede sanar y sigue sanando hoy. Pero este es el error al otro lado. Es la creencia. Aquí es donde el versículo puede ser tomado mal. Es la creencia de que si yo creo lo suficiente o hago las cosas correctas para Dios, que Él me sanará todas las veces. Esa es una creencia peligrosa. Porque incluso cuando Jesús sanó, eso no es lo que vimos. Jesús sanó a las personas que tenían una gran fe y Jesús sanó a personas que no tenían fe o no tenían la habilidad de tener fe. Cuando sanó a Lázaro, Lázaro estaba muerto. Cero fe. Vieron a Jesús caminar por personas. Hubo personas que Jesús sanó y hubo personas que Jesús no sanó. ¿Por qué? No tengo idea. Lo que podemos entender es esto. Dios te sanará. La pregunta es, ¿será en esta vida o en la próxima? ¿Es en esta vida o en la próxima? Hay personas que se enojan con esa pregunta. Esa es una excusa. Mi respuesta a eso es bien simple. ¿Cuándo es que la eternidad dejó de ser suficiente? ¿Cuándo es que una eternidad perfecta dejó de ser suficiente? Nos lo promete. Entonces, cuando oramos y tenemos esta clase de fe, no es esta fe que definitivamente lo va a hacer. Si tengo suficiente fe, lo hará. Es esta idea, tengo fe en Dios porque su carácter me muestra que es un sanador. Y sé que Él hará esto, ya sea en esta vida o en la próxima. Entonces, cuando estamos enfermos, oramos. Y lo que la oración nos permite hacer cuando oramos y tenemos a otras personas orando por nosotros esto, la oración nos permite procesar la realidad. Nos permite ver lo que realmente está pasando. Nos permite entender lo que está pasando en mi vida en ese momento, pero también entender cuál es el rol de Dios en ese momento. He visto esto, la enfermedad tiene una manera increíble de reenfocarnos. No digo que me gustaría que todos tengan enfermedades, eso no es lo que digo. Pero tiene una increíble habilidad, incluso si es otra persona, de reenfocarnos en lo que es más importante. Sé esto, el cáncer es una horrible, horrible, horrible cosa que ha matado a muchas personas que están cerca de mí. Pero sé que con mi abuelo la cosa que dijeron fue, el cáncer fue un regalo por esta razón. Él sabía que iba a morir, así que dijo las cosas que nunca hubiera dicho antes. Afirmó a sus hijos, les dijo que los amaba, les dijo lo que podían hacer y vivió para Dios en esos momentos.
Es una realidad de lo que más importa, de lo que está pasando en ese momento. Esto es lo que la oración también nos permite hacer cuando lo hacemos con otros. Nos permite empatizar con los demás y apoyarlos. Creo que varias veces decimos, Hal, ¿cuáles son las palabras perfectas que decir cuando alguien está enfermo? No existen. Podemos orar con ellos. Y cuando no sabemos de qué orar, oramos versículos de la Biblia, oramos promesas de Dios. Y cuando se nos acaba eso, solo nos sentamos ahí en silencio y oramos pidiéndole a Dios que solo nos muestre y nos ayude a entender lo que está pasando en ese momento. La enfermedad es una realidad de un mundo caído. Lo que Santiago quiere que sepamos, la respuesta no es encontrar la respuesta correcta, sino ir al que sabe la respuesta. Hablar con el que está ahí para ti sin importar nada, el que te promete la eternidad. Aunque esta vida no sea perfecta, la próxima vida lo será. Lo será. Está cubriendo, dice, si estás sufriendo, oras. Si estás feliz, oras. Si estás enfermo, oras. Para algunos están diciendo, no estoy en ninguno de esos lugares, todos estamos en el próximo. En Santiago 5:15b dice esto, y si ha cometido pecados, todos nosotros, será perdonado. Dice, si se lo confiesas a Dios, serás perdonado. Esta es la parte difícil que no nos gusta. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Todos pecamos? Sí. ¿Quién es el único que puede perdonarnos nuestros pecados? Dios. ¿Cuál es la última cosa que queremos hacer con nuestro pecado? Dejar que otras personas sepan sobre eso. Y eso es lo que nos mantiene en el mismo lugar, cometiendo el mismo pecado una y otra vez. Una y otra vez. De lo que no nos damos cuenta es que nos estamos lastimando. Nos estamos lastimando. Es bien difícil parar y sanarnos de lo que te está lastimando si no paras de cortarte. Así que llegamos a este lugar de hacerlo una y otra vez. Así que nos dice esto, cuando pecamos necesitas traer a otras personas para ayudarte, para que estén ahí contigo, para que traigan consejos sabios y responsabilidad. Entonces cuando pecamos en las oraciones de los amigos, traen sanación. Traen sanación. Creo que muchos de nosotros estamos atrapados en la idea de manejo del pecado, donde sabemos el pecado con el que tenemos problema, confesamos el pecado con el que tenemos problema y después hacemos lo mejor que podemos para no cometer ese pecado durante el mayor tiempo posible, pero lo volvemos a hacer otra vez. Escúcheme en esto. Jesús no murió para que manejes tus pecados. Murió para que los puedas crucificar y enterrar. Para que puedas vivir una vida diferente. Y parte de la respuesta para eso es permitir que otras personas entren para que te ayuden a caminar a través de eso. ¿Por qué? Porque los pecados tienen consecuencias. He dicho esto antes, el pecado lleva a consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Está el miedo y ansiedad. Cuando mantenemos un pecado privado, existe la preocupación de que alguien va a enterarse y sabemos esto. Cuando mantenemos el pecado privado, hay un lado físico que se manifiesta. Aprendemos de la ciencia cómo la preocupación aparece en el lado físico. Hay un lado físico de salir fuera de lo que Dios quiere para nosotros, sexo fuera del matrimonio. Hay un problema físico, pero también hay un lado espiritual donde nos desconectamos de Dios. No tenemos la relación que queremos con Dios porque estamos lidiando constantemente con la culpa y vergüenza de nuestro pecado. Me encanta cómo Tim Keller lo dijo. Dijo, la única manera de matar la oscuridad es al arrastrarla a la luz, pateando y gritando. Para algunos, oramos, confesamos a Dios, confesamos a otros, escuchamos a consejos sabios, permitimos responsabilidad en nuestra vida. ¿Por qué? Para que podamos sanar. Podamos sanar. Santiago está tratando de decir esto. La oración es poderosa. Es poderosa. Nos permite pasar por los momentos más difíciles, nos permite adorar a Dios en los mejores tiempos, nos permite pasar por enfermedad y el pecado. Lo que Santiago hace después es mostrarnos un ejemplo de esa oración poderosa en el profeta Elías. En Santiago 5:17 nos da ese ejemplo. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. El profeta Elías realmente vio una manera increíble de lo que la oración puede hacer. Fue un profeta en la época cuando el rey Acab y su esposa llamada Jezabel, ella fue una mujer
que adoraba a otros dioses y ella trajo a esos dioses en el reino de Israel y ellos terminaron adorando a esos otros dioses. Así que Dios se enojó sobre eso y le dijo a Elías, dile a Acab que voy a detener la lluvia. Así que Elías oró y la lluvia se detuvo. Después huyó porque Acab estaba enojado. Dios proveyó para él, mandó cuervos con comida a él mientras estaba sentado en un manantial. Cuando eso se secó, él fue a la casa de una viuda quien estaba con sus últimos ingredientes para hacer un pan y él le dijo, si me das eso, prometo que Dios va a proveer. Y Dios proveyó sobrenaturalmente para ellos a través de toda la sequía. Después el hijo de esa mujer muere y Elías oró y resucitó. Elías vio que la oración era poderosa. Después sucedió el gran enfrento, donde Elías decidió, esto es lo que va a pasar, vamos a averiguar cuál de los dioses es más grande, mi Dios o Baal. Entonces se luce al frente de 850 profetas de Baal. Dice, el primer dios que traiga fuego al cielo gana. Los 850 profetas van primero, oran, se cortan, todo eso, nada sucede. Elías dice una oración simple y fuego cae del cielo. Después va a la cima de la montaña y ora por lluvia y la lluvia cae. En este momento se puede imaginar que Elías está alto, espiritualmente alto, emocionalmente alto, físicamente alto. Tanto así que hace algo que yo nunca haría y corre más de 10 millas a casa. Y llega a casa y está cansado y después escucha que Jezabel quiere matarlo. Inmediatamente, todos esos altos se vuelven bien bajos y vemos a Elías orar otra vez, pero su oración cambió. Su oración fue, Dios, por favor, quítame la vida. Elías no es que dejó de orar, solo olvidó a quién le estaba orando. Estaba tan enfocado en sus problemas que olvidó que servía a un Dios que acababa de traer fuego del cielo, que resucitó a un niño. Escúcheme, todos pasaremos por esto. Altos espirituales, tristemente, varias veces son seguidos por bajos espirituales. Altos emocionales y altos físicos, porque nuestro cuerpo no puede manejarlo, será seguido por bajos emocionales y físicos. Cuando llegamos a esos lugares, nuestra reacción natural es mirar nuestro problema y dejar de mirar a nuestro Dios. Y nuestro problema siempre se verá más grande si estamos enfocados en él. Cuando estamos agotados, cuando estamos sin esperanza, oramos. Y esto es lo que es diferente, recordando el carácter de Dios. Recordando quién es, lo que ha hecho. Elías en ese momento olvidó. Lo olvidó. Podemos mirarlo y decir, Elías, ¿cómo lo olvidaste? Pero nosotros hacemos lo mismo. Lo hacemos. Lo hicimos de niños y nuestros hijos lo hacen ahora. ¿Con qué frecuencia tus hijos se preguntan si vas a hacer por ellos lo que haces por ellos todo el tiempo? Mi hijo de 4 años, Dios mío, él pregunta si vamos a desayunar, almorzar y cenar todos los días. Como, sí. Un día estamos despiertos después de su hora de dormir y estamos regresando a casa. Y él pueden darse cuenta que está emocionalmente agotado, ha terminado con el día y pregunta, ¿vamos a cenar? Mi esposa y yo, Cristian, nos miramos y como con ¿es en serio? Y no respondimos de inmediato, inmediatamente llora. ¿Por qué no vamos a cenar? Tengo mucha hambre. Me encantaría decir que respondí de manera emocionalmente sensible, pero no lo hice. Está como, ¿estás bromeando? Como, ¿cuándo no has cenado? No lo sé. ¿Alguna vez? No. Entonces, ¿por qué crees que no va a pasar ahora? No lo sé. Solo estoy cansado. Aguántatelo. No, no dije eso. Podemos reírnos de lo que los niños hacen, pero si somos honestos sobre nuestras propias vidas, hacemos la misma cosa. Hay veces donde decimos, Dios, nunca has hecho algo. ¿En serio? Tenemos que recordar lo que ha hecho. Recomiendo esto a todos. Es algo que no creo que hacemos lo suficiente, pero es llevar un diario de tu día. Si nunca has llevado un diario de tu día, recomiendo que lo hagas. La primera cosa que debes hacer es escribir las cosas que Dios ya ha hecho en tu vida. Las cosas por las que te ha llevado. Escribe las cosas con las que te ha bendecido ahora. Y las cosas que sabes que son promesas en el futuro. Cuando sentimos como si la vida es abrumadora y no tenemos esperanza, regresamos y miramos eso. Para recordarnos. Como la Biblia dice, Dios siempre es el mismo. Lo que ha hecho antes, Él hará otra vez.
Y necesitamos saber eso. Porque cuando pasamos por los momentos difíciles, algunos lo comprobamos rápidamente. Pero hemos visto personas llegar a bajos increíblemente bajos. Y por causa de ese bajo increíblemente bajo, se mantiene tan enfocado en su problema que no fueron de Dios, se apartaron de él. La manera que Santiago termina su libro es para esas personas. No a esas personas, pero a nosotros, para esas personas. Recordándonos de nuestra responsabilidad por los que se apartan. En Santiago 5, 19 al 20 dice esto: Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Todos nosotros nos extraviamos, algunos más lejos que otros. Todos lo hacemos. No importa cuánto tiempo has seguido a Dios, hay bajos en la vida que causan que nos extraviemos. Apuesto esto. Este fin de semana, hay algunos aquí, sentado en todo campus, y te preguntas, dices, no estuviera aquí si no sintiera que tengo que hacerlo. No estuviera aquí si no sintiera como si alguien no lo notaba, o sabes qué, esta es mi última semana. Y piensas, al mismo tiempo, permites que el enemigo te diga, si regresas a Dios, te va a decir, te lo dije. O va a ser un padre enojado, pero vemos lo contrario en la Biblia. Cuando miramos la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo se va de su padre, se lleva la mitad de su fortuna, la gasta toda, regresa. Piensa, tiene esperanza que el padre lo hará un siervo, pero el padre corre a él, le da un abrazo, le hace una fiesta, y es la misma manera que Dios responde cuando regresamos a él. Pero como iglesia, nuestra responsabilidad es esta. Cuando alguien se va, cuando alguien se aparta, lo que hacemos es, no hablamos sobre ellos o chismeamos sobre ellos, oramos por ellos. Mantenemos una relación tanto como podamos. Nos preocupamos por ellos. Y esperamos el momento ordenado por Dios donde podemos volver a conectarnos con ellos. Cuando alguien se va, nunca nos rendimos en ellos. Nunca nos rendimos en ellos. Lo que me encanta sobre Santiago es esto. No se trata sobre la perfección, se trata sobre el progreso. Para los que están esperando la perfección, eso no es posible hasta que estemos en el cielo. Lo que me sorprende es lo bien que Dios está con lo lento que progreso. Y la paciencia que tiene conmigo. Dios dice, no, quiero hacer esto contigo. Quiero caminar esta vida contigo. Pero tenemos una lección todos los días. Estar en esa relación, incluir a Dios, caminar con Él o no. Lo que Santiago dice es esto: en toda situación oramos. Tal vez para algunos que están aquí, algunos que están en todos los campus, aún no empiezan esa relación con Dios. Sabemos esto, empieza con la oración. Es una oración que dice, yo creo en Jesús. Me arrepiento de mis pecados y quiero vivir una vida contigo. Y Dios dice, desde ese momento tu eternidad está asegurada y voy a caminar todos los días contigo a través de los problemas y pruebas de la vida. En este momento, quiero guiarnos en un momento de eso. Si aún no has hecho eso, voy a hacer una oración en voz alta en un momento que puedes decir en silencio justo donde estás y empezar esa relación con Él. Si pueden, inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Si quieres empezar esa relación, voy a decir una oración en voz alta que puedes repetir en silencio. Querido Dios, sé que he pecado. Por favor, perdóname. Creo en tu Hijo Jesús, que vivió, que murió y que resucitó. Hoy comprometo mi vida a ti. Es el nombre de Jesús que oro. Amén. Si hiciste esa oración hoy, es la mejor decisión que has hecho. Y nos encantaría hacer la iglesia, pero para hacer eso tenemos que saber que tomaste esa decisión. Hay dos maneras de hacer eso. Puedes textear un sí al 81313 o cuando el servicio termina, nuestro equipo de oración estará al frente y les encantaría saberlo. En este momento, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar nuestro servicio de la misma manera que Santiago terminó su libro, con oración y alabanza. Si pueden, pónganse de pie. Quiero que el equipo de oración venga al frente. Si necesitas oración hoy, ven y recibe oración.
Si en este momento estás en un lugar donde no estás buscando oración, entonces pasa tiempo alabando a Dios. Porque en este momento lo que podemos hacer como congregación es recordarnos, no importa la temporada en la que estemos, recordarnos quién nuestro Dios es y lo que ha hecho por nosotros. En este momento, vamos a unirnos mientras alabamos y oramos.